Seguir adelante con el programa, con la transmisión. Otro de los temas de los cuales se habló el día de hoy, y ayer lo referíamos, el caso de Eduardo Medina Mora. ¿Qué está pasando con Eduardo Medina Mora? Y en el último capítulo es esta versión, esta información de que el INAI había solicitado que se revelaran las causas precisas que puso sobre la mesa el exministro para dejar esta posición, cosa que no es menor y no se había registrado desde hace ya muchísimos años, décadas en nuestro país. Pero esta información que se dio a conocer por parte de Presidencia ayer fue la carta justamente que envió el ministro, entonces ministro Medina Mora, justamente para solicitar su salida de esta posición. Entonces muchos esperaban, yo no sé por qué, pero bueno, así finalmente era lo que esperaban, se diera una respuesta muy puntual, sobre todo que dijeran, me presionó el gobierno federal, porque eso es lo que querían que apareciera por ahí en algún documento o en algún reporte. Hoy se le preguntó más al presidente López Obrador sobre las razones por las cuales Eduardo Medina Mora pudo haber solicitado su salida como ministro de la Corte. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. En el caso del abogado, la investigación está en la Fiscalía General. El caso del exministro Medina Mora, conforme a la Constitución, me presentó a mí su renuncia y en la renuncia se expresa que va a atender asuntos legales. La Fiscalía tiene dos averiguaciones en proceso sobre este asunto. No puedo decir más porque no me corresponde. Ya dimos a conocer la carta, que esto es lo que motivó su renuncia, su retiro, y yo lo informé, lo notifiqué, como lo establece la ley, al Senado, y el Senado aprobó. Ya sobre los delitos es la Fiscalía. Tengo la información de que son dos averiguaciones las que están abiertas. Bueno, entonces lo que confirma el presidente es esto. ¿En qué etapa se encuentra el caso de Genaro García Luna en la Fiscalía General de la República? Dos averiguaciones que ya están ante esta instancia. Ya lo que sigue evidentemente es la conclusión de estas averiguaciones y una solicitud de orden de aprehensión. Y sí dio a entender que la explicación que había recibido él en este encuentro, en este diálogo con Arturo Saldívar, que fue quien le llevó la renuncia de Medina Mora, había sido esto. No es nuevo, ya cuando se dio todo este suceso, el presidente había dicho que pues él entendía que era por estas investigaciones, solo que la oposición está buscando ahí algún documento, algún argumento, donde pues lo que buscan es decir que el presidente y el gobierno federal presionaron a García Luna para dejar su cargo. Entonces aquí lo importante es darle seguimiento a esta etapa en el proceso legal de García Luna y esperar pronto tener noticias. No sabemos si está en México, si ya se peló, si ya se fue a España sobre todo, o qué estaría sucediendo con el exministro. Y en este tema es importante también abordarlo porque lo que va a caminar en las próximas horas, esperemos más adelante tengamos noticias el día de hoy o más a tardar el día de mañana, son las reformas que ya había adelantado el fiscal general, se iban a presentar en conjunto con la Consejería Jurídica de la Presidencia, reformas al sistema judicial. Y es que sí, hay muchas omisiones, hay muchas cuestiones que se tienen que corregir para hacerlo más eficiente, más rápido y sobre todo para que verdaderamente se pueda impartir justicia. Y esto va a generar un gran debate y una serie de polémicas. Sin embargo, en el marco de este tema, sobre todo en particular de lo de Eduardo Medina Mora y los jueces corruptos, que son un tema que siempre se discute ya desde hace muchos años y sobre todo qué van a hacer con ellos, hay un punto interesante en la reforma. Vamos a comentar varios, pero este es, yo creo, de los más interesantes. Y son reformas constitucionales que propone el gobierno federal, donde sobre todo permitirá al Senado de la República designar a jueces y magistrados especializados en responsabilidad penal. Esta área de responsabilidad penal o estos jueces o magistrados en este sentido serán los que se encarguen de evaluar a los otros jueces y magistrados. Ellos serán como que la área de asuntos internos, dirían en las películas estadounidenses, ¿no? Esta justamente área de responsabilidad penal.
¿Qué es lo que dice la nota? De acuerdo con el anteproyecto de reformas que se presentará este miércoles en la Cámara Alta, por eso les decía yo, esperemos tener noticias más adelante, los senadores podrán designar estos jueces y magistrados para un periodo de 9 años, entre una terna que someta a su consideración el presidente de la República. Estos conocerán de asuntos sobre hechos que presumiblemente sean constitutivos de delitos contemplados por los títulos en el Código Penal cometidos por sus homólogos al interior del Poder Judicial de la Federación que se encuentren resolviendo o conociendo un proceso penal federal. De aprobarse estas reformas, el Consejo de la Judicatura perdería la atribución de administración, vigilancia y disciplina y en cambio le otorga esta facultad a la Suprema Corte y al Senado de la República. Es lo que señala la nota, ¿no? Esta iniciativa, que esperemos ya se confirmen los detalles más adelante, ya estaría estableciendo un nuevo sistema nacional justamente para la evaluación y también castigo a estos jueces corruptos. Incluso se menciona en algunas otras notas que leí que el propio Ministerio Público, las partes que estarían involucradas en un juicio, pueden denunciar ahí prácticamente cuando se da este acto del juez, pueden ir a denunciarlo ante esta instancia interna que iniciaría ya también este proceso de investigación en contra del juez. Esto sale no solo, o no estaría bajo el control más bien del Poder Judicial, sino también estaría bajo el control del Senado, del Poder Legislativo, para que los intereses que se mueven al interior no presionen lo suficiente como para que se mantenga la impunidad. Esto es un cambio muy importante que sobre todo obligará a los jueces a comportarse de la mejor manera, que ese es uno de los grandes pendientes y de los cuales los ciudadanos también han hecho una gran exigencia. Pero hay más. Vamos con otros temas, otros puntos que han trascendido, que insisto se van a ir confirmando en el transcurso de las próximas horas. La Fiscalía y su presupuesto autónomo, esto a través de la creación de una fórmula automática de asignación presupuestal directa prevista en el texto constitucional. No habrá manera de quitarle presupuesto a la Fiscalía General de la República, irá creciendo gradualmente hasta llegar a un porcentaje establecido ya en la Constitución. Y viene creo que lo más polémico, el arraigo. El arraigo, porque esta figura se utilizó sobre todo por Felipe Calderón y sobre todo por Genaro García Luna, justamente para deshacerse de sus adversarios políticos, adversarios en materia de seguridad, adversarios de sus cárteles amigos, y entonces también se está hablando de esta figura. Yo creo que esta es la que más se va a debatir en esta serie de iniciativas. ¿Qué es lo que se dice sobre este asunto del arraigo o lo que ha trascendido? Más bien esperemos confirmarlo más adelante. Sobre esta polémica figura, se delinea que una autoridad judicial, por su voluntad o a petición del Ministerio Público, podrá decretar el arraigo de una persona sin que exceda los 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Entonces el arraigo se va a fortalecer. Lo que también he visto en algunas otras notas es que ya no se necesitarán, digamos, tantos requisitos o un escenario tan complejo para que se pueda autorizar el arraigo. Ojo, este es el tema más polémico, porque aunque confiamos ahorita que las cosas se están componiendo, la verdad es que ya hacia el futuro, en otros gobiernos, si desafortunadamente regresa esta mafia al poder justamente a gobernar este país, entonces va a ser una herramienta muy peligrosa. No solo eso, también el arraigo de 40 días puede ser ampliado a 80 si es que se declara un delito de delincuencia organizada. Ojo, esto significa que va a mantenerse también en estas investigaciones. Lo que decía Alejandro Hertz es que el arraigo realmente no ha desaparecido, sin embargo se dejó de utilizar justamente porque quedó manchado por este uso político que se le daba. Ya no se usaba mucho realmente por parte de las autoridades, aunque realmente nunca desapareció. Sin embargo, en estas iniciativas de reformas se espera su fortalecimiento e insisto, esto va a ser lo más polémico que se va a debatir. También este paquete de reformas ha trascendido, se plantea la posibilidad de dar valor probatorio dentro de un juicio a evidencias ilegalmente obtenidas. La determinación será conducente cuando exista respecto a estas una atenuación en su vínculo de ilicitud, proveniere de una fuente independiente o su descubrimiento hubiere sido inevitable. Los elementos probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio en que como fueron obtenidas podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa cuando exista respecto de estas una atenuación en su vínculo de ilicitud. Y estos argumentos que ya también
terminé de leer. Entonces también en este sentido hay que irse con mucho cuidado, mucha precaución, pero es lo que está incluido en las reformas. Yo creo que son los temas más polémicos. También creo que aquí hay otro por acá. Este también es interesante. En otra nota de la jornada sobre estas reformas dice: se proyectan reformas al artículo 16 y se propone que en los casos de urgencia o flagrancia el Ministerio Público y Policía realicen la retención y que el juez de manera inmediata determine la legalidad de dicho acto, y que en el caso de la medida cautelar de arraigo aplicará para todos los delitos. Es lo que también se habla de la flagrancia, ¿no? Esto sobre todo porque la competencia se invade la competencia federal, la competencia estatal, que luego solo los policías pueden detener a los delincuentes y los de tránsito solo a los que cometen problemas, omisiones a los reglamentos de vialidad y un gran etcétera, ¿no? Entonces se viene una serie de modificaciones y en esto sí vamos a esperar un poquito más a detalle, sobre todo para que también los conocedores en el tema y quienes tenemos ahí viéndonos el día de hoy estén pendientes sobre esto y nos ayuden un poquito más, ¿no? A quienes se dedican a este tema del derecho, pero es muy importante porque esto va a cambiar ya todo el sistema penal, y estos cambios que se espera, lo que se busca es que se termine con la impunidad, que se termine con la corrupción y que finalmente podamos confiar en este sistema de justicia que tenemos en nuestro país, y sobre todo también que los jueces corruptos, y digo, Medina Mora es un ministro, pero hay muchos jueces corruptos ya más abajo, puedan someterse a este nuevo esquema de vigilancia que los obligue a comportarse de la manera en la que deben de hacerlo, que es justamente haciendo ver y hacer respetar la ley.